Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar de adoración, gozosos, agradecidos con el Señor por la grata compañía que tenemos de podernos reunir también como familia. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Bienvenidos, Dios les bendiga y espero de todo corazón que la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy sea de edificación para todos nosotros. Quisiera pedirle el favor a uno de mis hermanos que active su micrófono, de los que nos acompañan por mí, y para orar por la ofrenda. Amén. Adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos con un corazón agradecido, mi buen Dios. En esta mañana, Señor, te quiero dar gracias por cada uno de nuestros empleos, Señor. Queremos darte, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice nuestras manos y el fruto, Señor, de ellas. A mis hermanos, Señor, que nos tienen proveedores, Padre Santo. Venimos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, porque es por tu infinita misericordia, Señor, que podemos ofrendarte para la gloria y para la honra tuya. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, mientras recogemos la ofrenda, les voy a pedir el favor que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Es el pasaje base para el sermón de hoy, hermanos, que lleva por título Huésped de honor. Repito, Lucas capítulo 7, verso 36. Es el pasaje que he tomado del Evangelio de Lucas para la exposición de hoy, que lleva por título Huésped de honor. Si alguno de mis hermanos quiere leer, por favor, la porción de la Escritura, nos ponemos de pie para dar honra a la palabra de Dios y le damos lectura. Lucas capítulo 7, verso 36. Dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Amén. 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 Hasta ahí la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Bueno, Padre misericordioso de la gloria, queremos agradecerte en esta mañana una vez más por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor. Quiero pedirte especialmente por la palabra que va a ser predicada el día de hoy, para que tu Santo Espíritu sea guiándome y guiando a cada uno de mis hermanos, Señor, como también te pido para que nos ayudes a entenderla y lo que es más importante, Señor, a ponerla por obra, como tú quieres que nosotros lo hagamos. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra la que predicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en torno a esta invitación que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, se desarrollan varias situaciones que vamos a ver a continuación en los versos siguientes. Por eso tomé solamente el primer verso. Versos los cuales son narrados por el evangelista, historiador y médico Lucas, quien además de ser el autor del Evangelio de Lucas, escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos de nosotros hemos sido huéspedes de honor alguna vez?
o hemos sido invitados especiales en alguna casa? Creo que todos, ¿cierto? Bueno, o cuántos de nosotros hemos tenido un huésped especial en nuestra casa, un amigo, un familiar o un hermano. Y cuando tenemos ese invitado, ese huésped de honor en nuestra casa, hacemos lo posible por atenderlo de la mejor manera, por hacerlo sentir bien. Incluso arreglamos nuestra casa, pintamos, hacemos mejoras para que la persona que va a estar en nuestro hogar se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta agradable. Hacemos lo posible para hacerlo sentir bien, lo sentamos en nuestra mesa y le compartimos lo mejor que tenemos en nuestra alacena. Compartimos los alimentos con él, nos ponemos a su disposición, dándole toda nuestra atención. Y si somos huéspedes, nos gustaría que nos tratasen de la misma manera, ¿cierto? Bueno, pues en el pasaje de hoy se nos narra una situación similar, donde nuestro Señor Jesucristo es invitado a casa de un fariseo llamado Simón, el cual le rogó o insistió a Jesús que comiese con él, que fuese a su casa a comer con él. Los fariseos hacían parte de una secta, de una de las sectas religiosas de la época. Estos eran fieles cumplidores de la ley mosaica y acérrimos cumplidores de las tradiciones judías, las cuales las imponían al pueblo o forzaban al pueblo para que cumplieran esas tradiciones así como ellos lo hacían. Juan el Bautista le llamaba raza, generación de víboras. Y Jesús mismo, en el capítulo 23 de Mateo, del Evangelio de Mateo, denuncia el orgullo que había en estos integrantes de esta secta. Denuncia su hipocresía, como también su negligencia, pues daban más importancia al cumplimiento de las tradiciones que a obedecer la ley de Dios, la ley mosaica. Sin embargo, es importante resaltar en este punto que hubo hombres de esa secta con un corazón sincero, con un corazón temeroso, como lo fue, tenemos el ejemplo de Nicodemo, que fue a visitar a Jesús de noche, porque se identificaba con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien antes de convertirse al cristianismo era un fariseo acérrimo, que eso lo meditábamos en el sermón pasado. Este pasaje o este relato, hermanos, está escrito como testimonio y para enseñanza de la iglesia y el mundo en general. Es decir, para creyentes y para no creyentes. Veamos, hermanos, una de las primeras situaciones que se presentan en torno a la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Simón el fariseo. En el verso 37 está escrito: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa,
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este mismo relato, hermanos, lo encontramos narrado en los cuatro evangelios, narrado por los diferentes autores de los libros. Y en los 4 evangelios o en las 4 narraciones no se nos da, en este pasaje, no se nos da el nombre de la mujer, pero si vamos a las demás narraciones, se nos da tanto el nombre de la mujer como el nombre del perfume. Dice el verso 37, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces ya sabemos por el contexto de la escritura que esta mujer se llamaba María, que el perfume también lo podemos saber que venía dentro del frasco de alabastro, que era una vasija fabricada de una piedra especial, que era como translúcida para envasar perfumes y esencias, aceites. Y dentro de ese frasco de alabastro venía un perfume de nardo, que es una flor aromática de color blanco, demasiado aromática y más especial en horas de la noche. Y se nos dice también por el contexto que era un perfume muy valioso, que era un perfume muy, muy costoso. De hecho, era uno de los más costosos, de los más caros de la época. En el verso 38 sigue narrando el evangelista: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Este acto, hermanos, de María con Jesús es una clara demostración de su amor a Cristo. Es una clara demostración de reconociendo a Cristo como su Salvador, donde derrama su corazón a Él con lágrimas, y con esas lágrimas y con sus cabellos enjuaga los pies de Cristo. María derramó más que un perfume costoso, derramó su corazón, derramó todo su ser en un acto de arrepentimiento, en un acto sincero de arrepentimiento y reconocimiento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el verso 37 nos decía que era una mujer pecadora. Por eso el arrepentimiento en ella al entrar a aquel lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo. En el verso 39 se dice que cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, no lo dijo para todos, sino lo dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En este verso vemos cómo el fariseo murmura de nuestro Señor Jesucristo. Y seguido del verso 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro.
Este pasaje o este verso nos muestra claramente la deidad, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo conoce. En el verso del verso 40 en adelante vemos la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a aquel fariseo, sin que le hubiera preguntado, simplemente que conocía el pensamiento de Simón. Y le cita una parábola para dar respuesta a la inquietud, a la murmuración que tenía. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dice al fariseo, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Como decía, en estos versos podemos ver claramente la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. La omnisciencia es el conocimiento total y absoluto de todas las cosas, incluso de nuestros pensamientos. Atributo que solo le pertenece a Dios. Por tanto, este es un pasaje que nos muestra tanto la omnisciencia como la divinidad de Jesús. Su omnisciencia porque Jesús conoció, sabía lo que el fariseo estaba diciendo para sí. Y me gustaría leer un pasaje más donde podemos comprobar la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9 del verso 1 al 4, donde está escrito, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. La potestad que Dios le dio a Jesús para perdonar pecados la vemos plasmada aquí también, como lo vamos a ver ahorita más adelante. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la murmuración que Jesús recibió de parte de Simón, la vimos expresada en una parábola. El verso 44 al 46, Jesús dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. En la tradición judía existía esa tradición, redundando un poco, de cuando se tenía un invitado en casa, se le recibía con reverencia, se inclinaba la cabeza hacia esa persona, incluso había ocasiones en que se arrodillaban ante esa persona, y es el caso que vemos cuando Cornelio recibía a Pedro, que se arrodilló hacia él, pero Pedro le
le dijo que se levantara porque lo estaba haciendo como en forma de adoración. Se recibía a la persona con reverencia, se inclinaba, se le recibía con beso, que la reverencia era como una disposición de la persona hacia la persona que recibía, una disposición de corazón, de voz, de mente para el huésped. Se le recibía con beso en la entrada, era una costumbre judía también con los huéspedes. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 20, verso 37, narrado, cómo los ancianos de Mileto besaron a Pablo cuando llegó. Moisés besó a Yetro también, en Éxodo capítulo 18, verso 7. Bueno, tenemos varios pasajes. Además de la venia, además del beso, se le daba agua al invitado para lavarle o se le lavaban los pies. Era una tradición judía. Se le ungía la cabeza también con aceite. Entonces, vemos claramente que comprobado en la escritura, que esta costumbre, esta tradición judía era primordial en su cultura. Algo que me llama la atención es el hecho de que Simón no haya hecho eso con Jesús. Y más cuando era un fariseo, cumplidor de las tradiciones judías. Y esta actitud de Simón el fariseo hacia Jesús realmente es una clara evidencia de su falta de amor hacia Jesús. Es una evidencia de su hipocresía, que lo invitó a su casa, pero no lo atendió como se atiende a un huésped especial, a un huésped de honor. Es una evidencia de su infidelidad también a la tradición, a sus tradiciones, porque a pesar de ser un fariseo y estricto cumplidor de la ley y de las tradiciones judías, menospreció a nuestro Señor Jesucristo. No le dio el lugar ni lo atendió como se atiende a un huésped. Verso 47, sigue narrando el evangelista Lucas. Verso 47 y 48. Por lo cual te digo que son muchos pecados, después de que le ungió la cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella dijo, y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Por este verso y por la parábola que nuestro Señor Jesucristo cita, podemos comprobar que los pecados de María eran bastantes. Jesús mismo lo dice. Pero eso no fue impedimento para ser perdonada por nuestro Señor Jesucristo. Probablemente nosotros hayamos fallado en muchas cosas, nos hayamos equivocado, pero ningún pecado que hayamos cometido va a ser impedimento para que Cristo nos perdone. Luego de evidenciarse el arrepentimiento sincero de María, Jesús le perdonó su multitud de pecados. En el verso 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa
comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? En este verso, la murmuración no es solamente de Simón el fariseo, sino la murmuración hacia Jesús es conjunta. O sea, es una murmuración de todos los que estaban sentados con Jesús en la mesa. Y un asombro. Pero más allá de eso, vemos una vez más la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Es Jesús, Dios. Y para terminar, Jesús le dice a la mujer en el verso 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero hacer énfasis en este punto. Quiero detenerme un poco porque realmente es importante. Porque este pasaje, junto con muchos otros, nos muestran una doctrina fundamental del cristianismo. Para que no estemos más engañados creyendo que un hombre tiene potestad para perdonar pecados, al igual que lo hace Dios. Y esta es una doctrina, hermanos, una falsa doctrina de la Iglesia Católica. Quienes promueven la confesión de pecados a los sacerdotes, que se creen con la autoridad, con la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo para perdonar pecados. Gracias a Dios tenemos las Escrituras, tenemos la palabra profética más segura para no estar creyendo doctrinas de hombres, para no estar más engañados. Para concluir, hermanos, ¿qué aprendemos del pasaje de hoy? Primero, son muchas cosas las que podemos aprender de este pasaje, hermanos. La humildad de nuestro Señor Jesucristo, primero. Segundo, Jesús no hace acepción de personas. Cristo no discrimina a nadie, ni lo rechaza por ser pecador, a menos, claro está, que no se arrepienta de sus pecados y que habiendo conocido el Evangelio, se aparte de Dios y que esa apostasía sea total. Tercero, conocemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, uno de los atributos que solo le pertenece a Dios, como la deidad también conocemos en este pasaje, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos también la sabiduría y la paciencia de Jesús para dar respuesta a sus detractores. La manera tan sabia en que lo hacen. Aprendemos también la autoridad de Jesús para perdonar pecados y que solamente Él y nadie más puede perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. En María vemos un ejemplo de verdadero arrepentimiento, de cómo ella derrama su corazón a Cristo con lágrimas, con llanto. Cuando hay un sincero arrepentimiento, hay dolor, hermanos. Hay dolor por haber ofendido a Dios, por haberle fallado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor, dice un salmo. En Simón el fariseo vemos un espejo en el cual no debiéramos mirarnos. Y he planteado algunas preguntas, hermanos.
para que reflexionemos y meditemos en ellas. ¿Has invitado, le has rogado a Jesús que entre en tu casa o en tu corazón? Si alguno de los que me oye hoy en esta mañana aún no lo ha hecho y quiere hacerlo, Jesús no te va a decir que no, porque eres pobre, o porque eres pecador, o porque eres de cierta raza o de cierto estatus. Jesús quiere entrar a tu vida, a tu corazón, para restaurarte, para sanarte, para cambiar tu vida, para perdonar tu pecado, porque Él tiene poder y tiene potestad para hacer eso y mucho más. Claro está, si tú te lo permites, porque Él no va a entrar a donde nadie le quiera dar entrada. Ábrele las puertas no solo de tu casa, sino las puertas de tu corazón. Y déjalo seguir, déjalo entrar. Y tú, querido hermano, que ya lo has hecho pasar, que ya le has abierto tu corazón a Él, ¿le das el lugar que merece? ¿Es Jesús tu invitado de honor? ¿Lo aprecias? ¿Lo valoras o lo menosprecias como hizo Simón el fariseo? ¿Murmuras de Él como lo hicieron aquellas personas? ¿Lo reconoces como tu Dios y Señor? ¿Te sometes a su señorío? ¿Realmente crees que Él tiene poder para perdonar pecados? ¿Qué tanto te ha perdonado Jesús? ¿Poco o bastante? ¿Qué tan grande consideras el favor de Dios en tu vida? Entre más grande es el favor, mayor debiera ser la gratitud, hermanos. Y creo que todos los que estamos aquí en esta mañana reunidos, es mucho lo que le hemos fallado a Dios a lo largo de nuestros tantos años que duramos sin conocerlo realmente. Por eso debiéramos estar sumamente agradecidos con Él. Reflexionemos en estas cosas, hermanos. Cuando oramos a Dios por alguna petición para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestras finanzas, etc., esperamos una respuesta de Dios y una respuesta pronta. Asimismo, Él quiere que nosotros le demos una respuesta hoy, o mañana, o más tarde, pero pronto. Quiere que le demos una respuesta a lo que nos ha enseñado el día de hoy a través de el evangelista Lucas, a través de este relato que hemos meditado y que hemos reflexionado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos y queridos oyentes, con lo que Dios nos ha enseñado hoy, con lo que Dios nos ha mostrado hoy? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de la voluntad de Dios nos hace responsables delante de Él. Y entre más conocimiento tenemos de Dios, obtenemos de Dios, más responsables somos delante de Dios. ¿Le daremos una respuesta pronta? Así como queremos respuestas prontas a nuestras peticiones.
Hemos escuchado su palabra y su voluntad, hermanos. Démosle una respuesta a Dios. Quiero terminar de concluir con un pasaje que es bastante triste. ¿Qué pensarían ustedes de un huésped que hayamos invitado a casa y no le abramos la puerta? Que esté tocando a la puerta y no le abramos. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Este es un pasaje que, como decía, es bastante triste y va dirigido a la iglesia en particular, especialmente a la iglesia, porque son muchos los creyentes que están dejando a Jesús afuera, que están dejando a Jesús fuera de sus casas, fuera de sus corazones. Hay muchos predicadores que predican más de todo, de prosperidad, de finanzas, de una cosa y de otra, menos de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 3:20, palabras de Cristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. 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 Hoy Jesús nos está haciendo un llamado nuevamente para que abramos nuestro corazón a Él, para que abramos nuestra vida, nuestra alma a Él. Y la manera en que lo hace es nos llama por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Y asimismo lo hace con quienes aún no le han abierto su corazón a Jesús. Por eso la predicación del Evangelio, la que abre las puertas del reino de los cielos, la que abre las puertas para que Jesús entre a sus vidas, a sus corazones. No lo dejemos más por fuera, hermanos. Atendámoslo como un huésped especial. Atendámoslo como un huésped de honor. Como lo hiciéramos, mejor aún, no merece Cristo ser mejor atendido que uno de nuestros amigos o uno de nuestros familiares. Él merece nuestra honra, nuestro respeto, nuestra adoración y nuestra alabanza, hermanos. Las palabras que Cristo le dirige a María cuando le dice: tu fe, después de haberle perdonado sus pecados, le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quiero invitarlos, hermanos, en esta mañana para que nos pongamos en paz con Dios, para que de la misma manera que esta mujer, el testimonio de María que vemos acá, derramó su corazón, su vida a Cristo, lo hagamos nosotros también. Como seres humanos, somos débiles y fallamos en muchas cosas. Le hemos fallado a Dios cuando no amamos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Le estamos fallando a Dios. Cuando maldecimos, cuando mentimos, le estamos fallando a Dios. No le estamos dando el lugar
que Dios se merece en nuestras vidas. Por muchas veces que hayamos fallado, que hayamos pecado, la palabra de Dios nos dice: hijitos, no pequéis. Y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no usemos esa escritura para convertir el pecado en una práctica, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Si hacemos algo repetitivamente, lo convertimos en práctica y ya no vamos a ser hijos de Dios, sino hijos del diablo. Y la palabra de Dios dice también que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es un pasaje más que nos muestra que Jesús es el único que tiene poder para perdonar pecados. Primero de Juan, vamos a leerlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? El que diga que no, la Biblia dice que es un mentiroso. Todos hemos fallado. Lo importante es que reconozcamos la falla, que reconozcamos el error, que al igual que María, mostremos a Jesús un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero, y nos apartemos de dicha práctica, porque esa es la voluntad del Señor, hermanos, que vivamos en santidad, que no pequemos. Dios quiere salvarnos, Dios quiere restaurar y cambiar nuestras vidas. Hoy es Jesús quien nos hace una invitación maravillosa a cenar con Él. La Santa Cena, celebración que como creyentes, como iglesia cristiana, realizamos el primer domingo de cada mes. La Santa Cena es un testimonio público que damos de nuestro Señor Jesucristo, donde anunciamos su muerte y su segunda venida. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Corintios que Cristo es nuestra paz. El pueblo judío, los fariseos celebraban la Pascua, pero la celebraban con un cordero. Nosotros no somos judíos para celebrarlo como lo celebraban ellos. Somos cristianos. Cristo es nuestra Pascua. Cristo se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es necesario hacer más sacrificios como los que ofrecía el pueblo de Israel, pueblo judío. Lo celebramos como nos enseña Cristo en la última cena, con el vino y el pan, como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Es una invitación, hermanos, que ninguno de nosotros debiéramos rechazar, pero que también es importante que lo hagamos con conciencia,
con una conciencia limpia, hermanos. Por eso yo quiero invitarlos para que sigamos las instrucciones de la palabra de Dios, donde por medio del apóstol Pablo nos muestra cómo debemos tomar la Santa Cena. Dice, está escrito en 1 Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta es una advertencia que el Señor nos hace por medio del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que no tomemos la Santa Cena indignamente. ¿Y qué es tomarla indignamente? Es hacerlo sin entender lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Sigue diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es una advertencia que debiéramos tenerla muy en cuenta en nuestras vidas. Y no es difícil, hermano, no es difícil entender o discernir. Discernir el cuerpo de Cristo es entender por qué Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo fue el sustituto, quien recibió el pago que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado. Por eso yo quiero invitar a los hermanos para que nos tomemos un tiempo, un minuto, por favor, cerremos nuestros ojos, pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle perdón a Dios por el pecado que hayamos cometido. Si hemos ofendido a un hermano, a nuestro prójimo, recuerden que nuestro prójimo más cercano es nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra hija. A veces como padres somos demasiado ásperos con ellos. Y eso es algo que debemos corregir también. Lo cual debemos pedirle perdón a Dios, hermanos. Si tenemos un desacuerdo, si tenemos algo en nuestro corazón hacia alguien, pidámosle a Dios que nos ayude a sanarlo. Si hemos ofendido a alguien, pidámosle a Dios en oración que nos dé la oportunidad de pedirle disculpas, de pedirle perdón si lo hemos ofendido. Y es algo sencillo de hacer, hermanos. Cuando queremos agradar a Dios, cuando tenemos el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, es fácil alejarnos de todo cuanto a Dios no le agrada. Pidámosle perdón al Señor, hermanos. Pidámosle que hagámonos un autoexamen y pidámosle a Dios que nos examine también y que mire a ver si hay caminos de perversidad en nosotros, si hay pecados ocultos, que por favor nos perdone para poder participar de la Santa Cena con una conciencia limpia.
Mientras repartimos el pan y el vino, hermanos, yo quiero leerles un pasaje del apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, del verso 7 en adelante, donde está escrito: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. 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 Ya habiendo hecho un autoexamen, hermanos, y habiendo pedido perdón al Señor, los elementos que usamos en la Santa Cena son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con sus apóstoles. Repito, como símbolos tanto del cuerpo como de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en el Calvario por nuestros pecados. Quisiera pedir el favor a uno de mis hermanos para que ore por los elementos, por favor. ¿Alguno de mis hermanos que está conectado quisiera orar por los elementos? Para que active el micrófono y le acompañamos en la oración. Para
Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar participando de la Santa Cena. Padre del cielo, yo te ruego que bendiga los elementos, Señor, que son el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Señor, por haber ocupado nuestro lugar. Gracias por haber pagado, Señor, el precio de nuestros horribles pecados. Bendice, Señor, el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, molido en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, el vino, símbolo del nuevo pacto, símbolo de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en el madero, para el perdón de nuestros pecados. Y en esta voluntad, Señor, tú nos has dado la entrada a la vida eterna. Bendice, Señor, el pan y el vino en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Como miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, damos testimonio de que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, y esa comunión es a través también de nuestros hermanos, la comunión con el cuerpo de Cristo, una comunión, una coinonía con nuestros hermanos. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Si alguien quiere dar gracias por el privilegio que Dios nos da de participar de este acto, adelante. Gracias, Padre amado, te damos por este privilegio que tú nos das, Señor, de una vez más conmemorar ese grande y maravilloso regalo que tú nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecado. Muchas gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 ¿Alguien más quisiera dar gracias? Adelante, hermano. Cielo, todopoderoso, quiero dar gracias, mi Señor, porque viniste la vida por nosotros, Dios mío, porque es un regalo que nos das, un regalo que no merecemos, mi Dios. Muchísimas gracias, te damos por el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre amado, por esta oportunidad de estar aquí, tratando de agradarte, Señor, haciendo nuestro mayor esfuerzo, y sabemos que sin ti nada podría ser posible. Gracias por escucharnos, por consolarnos, por estar siempre con nosotros, Señor. Te pedimos que sigamos siendo agradables ante tus ojos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más quiere dar gracias?
Adelante. Gracias, Padre Santo, Señor, por haber muerto por nuestros pecados, Señor. Gracias porque estábamos totalmente perdidos. Gracias porque siempre te tenemos a ti para contar contigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, Padre, yo quiero agradecerte porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste a nuestro rescate, Señor, y nos perdonaste por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, donde ocupaste el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestra perversión, por nuestra desobediencia, Señor. Gracias porque a través de tu sacrificio, solamente a través de él es posible la reconciliación con Dios nuestro Padre y el perdón de nuestros pecados. Bendito eres, Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Como también yo te agradezco, Señor, por la palabra que nos has ministrado el día de hoy a través de el evangelista Lucas, Señor. Y pedirte, Señor, para que nuestros corazones, en nuestros corazones haya cabida para ella, Señor, porque tu palabra es Jesús, tu palabra es Cristo, es el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que murió por nuestros pecados. Quiero rogarte por cada uno de mis hermanos en esta mañana y por cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de sus corazones. Y permite, Señor, que la palabra cumpla la misión, el objetivo con el que tú la envías, Señor. En el nombre de Cristo te lo agradezco y te pido que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Solo tú eres digno de gloria, de alabanza y de loor. Amén. Y amén. Amén. Queridos hermanos, una feliz semana. El Señor les continúe bendiciendo y gracias por escuchar nuestros mensajes, que es palabra de Dios, que es refrigerio para el alma, para nuestros huesos, es un beneficio para nuestras vidas. Bendiciones.